Bueno, siguiendo con el temario, vamos a ver enfermedades metabólicas que tienen relación al hueso. Aquí es importante entender un poquito de los huesos, ¿no? Todos sabemos que tenemos 206 en el adulto, que hay células que se encargan de formar huesos, células que se encargan de quitar hueso, de hacer la resorción, y hay unos que se encargan de mantener la homeostasis regulada por vitamina D, por la paratormona, por el calcio, por el fósforo y todo ese sistema complejo de fisiología. Entonces, aquí lo importante es eso, el remodelado óseo, y vamos a tener diferentes enfermedades. A grandes rasgos, el remodelado óseo es hacer la resorción de hueso, formar hueso y mantener la mineralización del mismo hueso. Entonces tenemos varias células, dentro de las cuales tenemos los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos tienen un marcador sérico que nos va a hacer de referencia cuando nosotros estemos en el protocolo de investigación de estas enfermedades. Entonces, el osteoclasto, la seña que nos deja en el cuerpo es la hidroxiprolina a nivel urinario. Y el osteoblasto, que es la célula que se encarga de formar hueso, básicamente es la fosfatasa alcalina, los niveles los que nos interesan, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un defecto en el remodelado óseo, en la resorción, nosotros vamos a tener una enfermedad conocida como osteoporosis. Si nosotros tenemos un defecto en la formación, vamos a tener Payet óseo, enfermedad de Payet. Y si nosotros tenemos un defecto en la mineralización y nos da de niños, vamos a tener el raquitismo. Pero si nos da en la forma adulta, vamos a tener osteomalacia. Entonces, tenemos estas enfermedades, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la osteoporosis, que a grandes rasgos es la más común de las tres y es la que más vamos a ponerle atención en este video. Entonces, en México, esta es la enfermedad metabólica ósea número 1. Afecta principalmente a mujeres principalmente en el periodo posmenopáusico. Recordemos que la bibliografía nos dice que las mujeres entran en menopausia alrededor de los 48 años. Pero en la práctica se ve que entran antes, 41, 44, varía, ¿no? Pero la estadística dice 48, 49 años. Y en esta osteoporosis lo que hay es que hay un aumento en la resorción que está desproporcionado a la formación. Entonces hay una disminución en la formación y hay un aumento en la resorción. Esa es como la fisiopatología de lo de la osteoporosis, ¿no? Es importante que ustedes sepan cuándo es el pico que tenemos nosotros de masa ósea, que es más o menos de los 30 a los 35 años, cuando nosotros alcanzamos el pico, cuando estamos en nuestro nadir de masa ósea. Y después, conforme pasa el tiempo, hay un descenso progresivo en el que los hombres perdemos alrededor del 30% de toda nuestra masa ósea en la vida, pero las mujeres puede ser más del 50%, esto influido por la osteoporosis. Aquí también es importante recalcar que la gran población mexicana, por el hecho de padecer obesidad, es un factor de protección contra la osteoporosis, pero sabemos que la obesidad lleva a otros problemas un poquito más serios, ¿no? En cuanto a la histología, vamos a tener que la corteza de los huesos está disminuido, el grosor cortical, y vamos a tener una disminución en el número y en el grosor de las trabéculas, que esto nos va a condicionar a que el hueso sea frágil. Y un hueso frágil se fractura. Entonces, los factores de riesgo para una fractura de osteoporosis es tener una baja densidad mineral ósea, que es, vamos para allá,
la edad del paciente y la historia familiar de osteoporosis. Todos sabemos que hay asociación de que en la familia hay osteoporosis, puedo yo presentarlo. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, me voy a enfocar un poquito en lo que es la densidad mineral ósea, la densitometría ósea o el T-score o el índice Z. Ya lo habíamos visto y recientemente dejamos tareas de eso. Es un estudio donde se mide la densidad que puede ser a nivel vertebral o a nivel de la cadera y me da unos parámetros que según las desviaciones estándar que tenga la paciente la podemos clasificar como normal, la podemos clasificar como osteopenia, la podemos clasificar como osteoporosis y la podemos clasificar como osteoporosis establecida. ¿Cuáles son a grandes rasgos esto? Bueno, normal es que esté arriba de -1 desviación estándar. Osteopenia es que tenga igual o menos a una desviación estándar. Osteoporosis, que esto es lo importante, es que tenga -2.5 desviaciones estándar. Y la osteoporosis establecida es -2 desviaciones estándar, 2.5 desviaciones estándar más una fractura patológica por osteoporosis. Entonces, en cuanto a la clasificación, que también ya lo habíamos visto, se clasifica en primarias, que son las importantes aquí, y secundarias. Generalmente la mayoría son primarias y hay de dos tipos, la que es tipo 1, que es la que se asocia a la menopausia, y la tipo 2, que es la que da propiamente por la edad, que es la senil. Como tipo de clasificación, ¿no? En cuanto a secundarias, principalmente vamos a meter la que es por el uso crónico de corticosteroides. Como sabemos, esto tiene un efecto negativo en el hueso al disminuir la densidad mineral ósea. Entonces ahí hay que tener cuidado. Importante las primarias, que la primaria, la tipo 1 es menopáusica y la tipo 2 es senil, ¿no? Muy bien. En cuanto al cuadro clínico, esto va a depender mucho de las fracturas, porque este es el que va a predominar, ¿no? La fractura número 1, que ya la habíamos visto también, es la vertebral. Las características de esto es que generalmente no van a doler. Generalmente 1/3 de estas fracturas duelen, pero cuando el paciente tiene una flexión súbita, es aquel paciente osteoporótico que de repente se pone a hacer ejercicio o a levantar cosas pesadas y en el movimiento de flexión súbita sufre la fractura y hay un dolor súbito, brusco. Pero de ahí en fuera se puede fracturar sin tener dolor y puede estar así el paciente. Es causa también de la pérdida de la estatura en los adultos mayores. Y estas fracturas van a ser frecuentes en la zona dorsal media, lumbar y lumbares predominantemente. De tal manera que si nosotros tenemos una fractura más o menos a nivel de la vértebra T6 hacia arriba, probablemente no sea por osteoporosis y podemos sospechar otra enfermedad que infiltre hueso, pero generalmente es de torácica 8, torácica 9 y lumbares, ¿no? Las fracturas generalmente son por colapso, es decir, esta es una vista lateral y este es el huesito que se va a fracturar. Aquí hay la debilidad, entonces este huesito como que colapsa y cae acá. Eso va haciendo que las vértebras se peguen y va reduciendo la talla de los pacientes, ¿no? Muy bien. En cuanto a la radiografía, en realidad es poco útil porque la radiografía va a necesitar que el hueso esté disminuido en un 30%
para que se pueda ver. Entonces lo que vamos a seguir usando como referencia es la densitometría ósea. Mucho cuidado ahí, chicos, cuando estén tratando a sus familiares o algún paciente. Las radiografías generalmente nos van a orientar, pero no pueden decirle al paciente que tiene osteoporosis solo por radiografía, ¿no? Hay que hacer la densitometría ósea. Muy bien. Radiografía, ok, el índice de Frax predice el riesgo de fractura osteoporótica a los 10 años, un índice que se utiliza normalmente, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, nosotros vamos a hacer, tenemos ahí algunas dificultades. Generalmente lo común es encontrar osteoporosis y es sencillo, pero las enfermedades como el mieloma pueden tener infiltración que simule una osteoporosis. Asimismo, también podemos tener la osteomalacia, que la vamos a ver más adelante, la cual nos puede confundir un poquito en el diagnóstico. Enfermedad de Payet también nos puede confundir un poco, y las metástasis óseas que sean por otra enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en el diferencial. Prácticamente hay que hacer densitometría ósea y estos marcadores de formación y de resorción para diferenciar estas dos patologías de aquí, ¿no? Muy bien. En cuanto al tratamiento, vamos a ver un tratamiento profiláctico para aquellos pacientes que ya tuvieron una fractura o que estamos previniendo la fractura. Entonces, lo principal sería suplementar calcio y vitamina D, ¿no? Eso todos lo sabemos. Nada más hay que tener un poquito de cuidado con los pacientes que tengan cálculos renales, porque pudiéramos perpetuar el proceso, ¿no? Después tenemos bifosfonatos. Los bifosfonatos, ajá. Los bifosfonatos como el alendronato o el risedronato, que son unos inhibidores potentes de la resorción ósea, es decir, van a inhibir un poquito a los clastos, que son los encargados de la resorción ósea. Son potentes, ¿no? Otra que son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. En inglés es así, ¿no? Como el raloxifeno y el tamoxifeno. Esas son un poquito más como de especialidades. Casi no lo manejamos en medicina general. Nada más hay que aprender a indicarlo, pero generalmente lo vemos a nivel ya de especialidades, ¿no? Que el efecto es reducir el recambio y la pérdida de la masa ósea. Y por último, podemos dar PTH. La paratormona, que como sabemos es una parte del sistema endocrino que se encarga de la regulación del metabolismo de la vitamina D, que tiene implicaciones en el metabolismo del calcio y por lo tanto en la formación del hueso. Es importante también el tratamiento de las fracturas. Generalmente va a ser sintomático, es decir, quitar el dolor, pero también se puede inyectar cemento para darle estructura y estabilidad a la vértebra. En el caso de que sea fractura de cadera, pues lo ideal sería cirugía, ¿no? Es muy típico las fracturas de cadera en adultos mayores. Y bueno, el tratamiento no farmacológico, o aquí lo puse como médico, pues gran parte de nuestra población estudiantil pues tiene hábitos de café, tiene hábitos de tabaco y tiene hábitos de alcohol. Entonces todos estos factores habría que quitarlos en una cuestión así, porque perpetúan el proceso y hacen más rápida la pérdida de la masa ósea. Asimismo, también es importante el ejercicio. Otra de las cosas que nos caracteriza a los estudiantes de medicina, que casi no practicamos ejercicio, ¿no? Salvo sus excepciones. Pero ahí para tenerlo en cuenta, ¿no? El tratamiento no médico siempre no farmacológico, siempre es muy importante. Vamos a pasar al lado contrario, que es el raquitismo, la osteomalacia.
Como les comentaba, el raquitismo es de niños, la osteomalacia es de adultos y es un déficit en la mineralización del hueso. La etiología básicamente es por la unión de estas dos, un déficit de la vitamina D, que puede ser porque no hay ingestión o porque no hay exposición al sol. Recordemos que la vitamina D, el primer paso para su formación es la exposición solar y de ahí en la parte final se lleva en el riñón teniendo un paso por el hígado. Entonces mucho cuidado ahí. La mayoría de los médicos que estamos todo el día en hospitales bajo luz artificial podemos tener deficiencia de vitamina D. Mucho cuidado ahí porque también tiene implicaciones en el sistema inmune. El fósforo que también tiene implicaciones a nivel de vitamina D y de calcio, se ve desfavorecido por la presencia de antiácidos. Es muy común que los hospitales, pues por la falta de tiempo para comer, por el estrés, estemos con antiácidos y esto nos puede llevar a una hipofosforemia que si la llevamos crónica, pues vamos a pasar mucho tiempo en los hospitales. Pudiéramos tener ahí algún detallito. Entonces no está de más de vez en cuando algunos minerales, ¿no? Propiamente. Entonces esto es de la fisiopatología y en cuanto a la clínica prácticamente va a deberse a la deformidad ósea. En este punto, el primer punto, vamos a tratar lo de la osteomalacia, que es por la deformidad ósea. Y por las fracturas que las vamos a llamar patológicas, porque no son por debilidad, ¿no? El paciente también va a tener debilidad por la déficit de los minerales y puede tener hipotonía. En el caso de que haya un déficit extremo de vitamina D, puede llegar incluso a haber tetania, que puede simular pues un tétanos, ¿no? Cosas características aquí es el cráneo Tabes, que prácticamente esto hay que ver una radiografía para poderla quedar con la imagen típica y poderla identificar en un caso clínico. También podemos tener un rosario, se llama rosario raquítico, que básicamente da en la parrilla costal, en la unión entre el cartílago y el hueso de la costilla se forman como unas prominencias, deformidades que da como si fuera un rosario a nivel del tórax. Y podemos tener deformidad en la pelvis y arqueamiento de las extremidades. Entonces hay mucho cuidado con estas cositas como típicas, ¿no? En la osteomalacia, que es, en el raquitismo, el segundo punto que hace referencia a la osteomalacia, todo esto era de raquitismo, y la osteomalacia en el adulto es menos clara porque la deformidad es menos evidente. El adulto pues ya tiene una estructura fija y es difícil cambiarla. A ver, dolor óseo, que puede ser difuso, el paciente se puede quejar y uno le va a decir que es estrés, que se cayó, que debilidad, que haga ejercicio, y puede ser sordo y difuso este dolor que puede exacerbarse cuando lo tocas. Entonces ahí cuidadito, ¿no? Debilidad muscular en cinturas, es decir, cintura escapular y cintura pelviana, y podemos tener pseudofracturas, que estas son las denominadas líneas de Lusser-Milkman. Estas pseudofracturas son, digamos, como unas fisuras o unas grietas que no son propiamente, pero en las radiografías se pueden ver como líneas de Lusser-Milkman, que son muy características, ¿no? para esta enfermedad. En cuanto a los laboratorios, vamos a encontrar niveles bajos de vitamina D. Podemos tener calcio en valores normales o valores bajos. Generalmente vamos a encontrar un fósforo bajo y podemos encontrar los metabolitos de la vitamina D como el calcitriol también en niveles bajos, ¿no? Asimismo vamos a tener un aumento en la fosfatasa alcalina
y podemos tener un aumento en la paratormona. Recordar que la fosfatasa alcalina es un marcador de formación. Aunque el mejor parámetro dentro de los laboratorios es la disminución de la 25-hidroxivitamina D, que hay que revisar un poco el metabolismo de la vitamina D como para entrar en contexto, ¿no? La radiografía la vamos a dividir de nueva cuenta en raquitismo y en osteomalacia. El raquitismo, que es en los niños, vamos a fijarnos más que nada en el cartílago de crecimiento, que este va a tener forma de copa. Mucho cuidado ahí, para los niños hay que poner mucha atención en las epífisis, donde está el cartílago de crecimiento. Y en la osteomalacia, que es en el adulto, vamos a ver las líneas de Lusser-Milman, que son como unas rayitas, que son como pseudofracturas, ¿no? Muy bien. Y otra parte importante de las radiografías es ponerle mucha atención siempre a los cuerpos vertebrales. Este sería un cuerpo vertebral normal, y un cuerpo vertebral en una radiografía pues pudiera tener esta característica como bicóncava, y que no se vea como una uniformidad en su densidad, sino que se vea así en un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, es ver radiografías, entender las radiografías y todo eso. Diagnóstico, el mejor sería la biopsia ósea, pero en la práctica nos guiamos en la clínica y en los laboratorios, pues porque no es algo tan práctico, ¿no? Hacer una biopsia ósea. Y prácticamente con los laboratorios nos podemos orientar muy bien apoyados en la clínica. Tratamiento, vitamina D2, vitamina D3. Vitamina D2 es el ergocalciferol y la vitamina D3 es el colecalciferol. También vamos a agregar fósforo si es necesario. Vamos a dar calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Y vamos a agregar otros tratamientos según la etiología del paciente, ¿no? Exposición solar, ejercicio, etc, etc. Entonces, a grandes rasgos sería esto lo de raquitismo y osteomalacia, que es un déficit en la mineralización del hueso. Por último, vamos a meternos en lo que es la enfermedad ósea de Payet. Esta enfermedad está por un defecto en la formación, aunque es un poco más complejo. Esta enfermedad, conforme más tengamos edad, conforme más años tiene el paciente, es mayor la prevalencia de esta enfermedad. Tiene agregación familiar y también tiene algunas implicaciones por una infección viral, porque se ha visto que en los osteoclastos de estos pacientes hay inclusiones virales. Entonces se ha relacionado con virus, con infecciones virales. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Antecedentes familiares, antecedentes de personas con infecciones virales recurrentes que empiezan con clínica de Payet. Es importante en la fisiopatología entender la interleucina 6 como uno de los detonantes para esta enfermedad. Entonces, lo que pasa aquí es que hay varios periodos. Primero hay un periodo donde hay resorción y luego hay un periodo donde hay síntesis, que este es el periodo que se llama Payet propiamente. Entonces, dentro de la fisiopatología tenemos una fase inicial que es una fase osteoporótica, porque hay un aumento en la resorción. Después hay una fase mixta, donde es igual la resorción que la formación, con la característica de que esta formación no es normal, porque el hueso se deposita al azar, como cuando contestan un examen que no saben y ponen al azar, pues así que hace la reposición del hueso, no donde haga falta, no en la respuesta correcta, sino donde caiga. Entonces esa es la característica de la fase mixta, y después hay una fase osteoblástica o una fase esclerótica, donde ya vamos a ver formación de hueso que tiene una mayor densidad, y esto nos va a traer los problemas, ¿no?
Hay que estar muy atento a los parámetros de formación ósea, que es la fosfatasa alcalina, pero más a los parámetros de resorción como la hidroxiprolina urinaria, que les comento. Esto nos va para las fases, ¿no? Para las 3 fases, cuáles predominan en cada una. Muy bien, en cuanto a la clínica, vamos a tener que estos pacientes pueden estar asintomáticos y que el diagnóstico puede ser casual, encontrarlo porque se nos ocurrió pedirle una fosfatasa alcalina y salió alta, o porque le pedimos una radiografía y encontramos anormalidades en la radiografía. Hay dolor óseo que se puede o no relacionar al movimiento, pero generalmente no se relaciona. También podemos tener sí o no deformidad que sea evidente o deformidad que se pueda checar en una radiografía. Vamos a tener también estos pacientes cefalea. Y algo muy característico es que estos pacientes pueden referirles a ustedes: doctor, es que no escucho bien. Si sabemos en la cadena ósea del oído, pues es hueso, entonces se puede esclerosar y tener pérdida de la audición. Podemos tener dolor de espalda y a su vez también podemos tener síntomas neurológicos por compresión de la médula ósea, y llegando a casos inclusive como tetraplegia, porque se estenosa el canal medular y pues hay compresión, ¿no? Esta enfermedad no altera la biometría hemática, la vamos a encontrar bien, y tampoco hay una afectación de la velocidad de sedimentación globular, pero puede haber una alteración en los niveles de calcio, podemos investigar ahí algo de fósforo, etc. Pero generalmente los laboratorios solo los vamos a pedir como para descartar otras patologías. Vamos a tener positiva la fosfatasa alcalina y la hidroxiprolina, parámetro de formación, parámetro de resorción. El que más nos va a servir es la fosfatasa alcalina, pues nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial y para entender la respuesta al tratamiento. La radiografía, de las más rentables vamos a pedir la de pelvis, pero en realidad podemos pedir también de la región lumbosacra, y de ahí para adelante, ¿no? Podemos pedir fémur, etc. Es importante, bueno, también tibia. Y aquí en la tibia es importante que podemos encontrar la famosa tibia en sable, ¿no? Que está adelgazada y así como en forma de un sable. En la fase lítica vamos a encontrar algunas características en cráneo, como una osteoporosis circunscrita. Acordemos que en la fase 1 hay una osteoporosis, y en las vértebras también podemos encontrar vértebras en marco, que pudiera estar como muy engrosadas los márgenes, y por eso se llama vértebra en marco. Y también podemos tener ensanchamiento de las corticales. Este es un hueso y esta es la cortical, y pudiéramos tener como un ensanchamiento, ¿no? También podemos tener aumento local del tamaño óseo, y en una radiografía sería como característico encontrar zonas donde hay mucho hueso concentrado y zonas donde hay poco hueso, ¿no? Es decir, coexistencia de áreas blásticas y áreas líticas, ¿no? Como si tuviera así parchado. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad es que aparte de tener fracturas patológicas, tenemos una formación excesiva de hueso, y esto conlleva a una vascularización elevada, y esta vascularización elevada me lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, que después me lleva a un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Recuerden la fórmula de gasto cardíaco, chicos. También podemos tener litos por la calciuria, y podemos tener una asociación rara a sarcoma en el 1% más o menos.
El tratamiento, algunos no van a necesitar, esto hay que individualizarlo, pero hay otros que pueden beneficiarse de la calcitonina y de los bifosfonatos, porque estos en conjunto inhiben a los clastos, a los osteoclastos. Y el más efectivo como para esta enfermedad es un medicamento que se llama soledronato, que viene en presentación IV, ¿no? Pero les digo, esto ya es un poquito más de segundo o tercer nivel. Para terminar, nosotros podemos hacer un estudio de extensión para ver qué tanto porcentaje de nuestra economía está afectada, y se hace con un estudio llamado gamografía ósea, que tiene que ver con algo de medicina nuclear, etc, etc. Entonces hay que tener ahí cuidado, y básicamente en el caso clínico de estos pacientes lo que nos van a decir, nos van a dar parámetros de absorción y de reabsorción. Podemos tener un paciente que nos dé sordera o que nos presente fractura patológica. Entonces estos serían los que nos van a orientar para este caso, ¿no? Y bueno, eso sería lo de enfermedades metabólicas óseas, osteoporosis, enfermedad de Payet, osteomalacia y raquitismo. Saludos chicos y nos vemos en el examen en unos días.